Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo solamente antes de comenzar con este bloque, que probablemente sea el más interesante, quiero de verdad un agradecimiento especial para la licenciada Silvia Bernstein, Sámano Bernstein, que es, la verdad, ha sido fantástica, también fue la pionera, fue la primera que tuvo la visión, junto con la licenciada Castellanos, de llevar este seminario al público, a las personas interesadas. Entonces, yo la verdad les pediría un aplauso muy fuerte para la licenciada Silvia Sámano. Fue la primera que tuvo esa visión, la primera. Y la primera vez que lo hicimos fue en el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Estábamos en Santa Fe. Entonces, bueno, pues la verdad no estaba cuando lo mencioné, pero ahorita hay que decirlo. No quiere decir que la NADE que no haya hecho un excelente trabajo, al contrario, le estamos muy agradecidos. Pero la primera es la primera, ¿verdad? La madrina, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias y perdón por la interrupción. Empezamos con el incumplimiento. Y en el incumplimiento estamos viendo el incumplimiento del contrato, y el incumplimiento del contrato no va a ser tan fácil. Vayámonos a la página 26, por favor, ya hablamos de todo esto. Y en este caso podríamos dar muchísimos casos en donde el incumplimiento de contrato es más difícil de lo que parece. Nos sorprenderíamos, por ejemplo, hablaríamos brevemente de unos casos como, por ejemplo, los pagos de un proyecto de construcción en el que la licenciada Castellano fue la titular y no me dejará mentir, un incumplimiento que era muy sencillo, en donde, y si me equivoco, por favor, corrígeme, yo estaba trabajando con ella como su experta y era muy fácil el caso, realmente aquí, jurídicamente hablando, el demandante tenía la obligación de entregar unas órdenes de compra al demandado para que le pagara, para poder emitir una factura, y esa factura se iba a pagar después de determinado tiempo. Pero, ojo, este contrato, que no estaba bien hecho, ponía una obligación circular y decía que no eran ellos unilateralmente los que emitían la orden de compra, sino que el que tenía que darles permiso para emitir la orden de compra era el demandado. Luego entonces el demandado tenía toda la holgura del mundo para atrasar estos pagos. Entonces, estamos viendo aquí cómo el probar el incumplimiento del contrato es muy, muy, muy importante, y a veces, aunque lo pruebes, es difícil por diferentes circunstancias, pero efectivamente hay veces en los que el contrato mismo ya está imponiendo una problemática de antemano. Entonces, esa situación bueno, se tiene es interesante, se tiene que tomar en consideración. Y, por ejemplo, hubo otro caso también interesante, hay muchos casos, pero otro caso que también estuvo en México fue un caso respecto a la adquisición de tiendas departamentales. Y en este caso, un hombre de negocios muy importante en México adquirió 90 tiendas departamentales y solamente recibió 89. Aquí la cuestión es que él recibió sin hacer un due diligence. Y como no hizo un due diligence en el contrato, él decía que recibía las cosas como las recibía. Y eso fue muy difícil de probar. El incumplimiento por parte de la otra parte, ahí también actuamos como expertos, no como abogados, y en ese sentido para el abogado fue sumamente difícil, porque ellos ya habían firmado una declaratoria en la que decían que prácticamente deslindaban de responsabilidad a la otra parte porque recibían las cosas como las recibían, y como no hicieron el due diligence, fue sumamente difícil para ellos probar el incumplimiento. Y
el doctor nos va a hablar de que además de eso hay complicaciones de diferentes formas, nos va a dar ejemplos de cómo se puede complicar cuando tienes una cláusula de excepción y luego también cuando hay cláusulas de justificación que te eliminan la violación, ¿ok? Entonces, por favor. El caso, por ejemplo, del joint venture automotriz fue un joint venture entre una empresa mexicana y una francesa. La mexicana con las mejores clasificaciones como proveedor de una empresa japonesa que a su vez a nivel internacional se juntó con una francesa y todo pintaba perfecto. Entró el primer proyecto chiquito, el segundo, y después vino la llamada, ya vamos a producir México a nivel global, y que resulta, poco después se enteraron que un proyecto que supuestamente habían ganado se fue a una empresa con la misma denominación más otro nombre japonés en Aguascalientes, y violaron los franceses, pusieron otro joint venture con una empresa japonesa, violaron el pacto de no competencia y de exclusividad y los demandamos. Y hubo una excepción en esta cláusula de no competencia que dijo, si la empresa, el socio que maneja la producción en México, que fue nuestro cliente, no está capaz de producir con la calidad, en tiempo y forma, etcétera, pueden ellos producir en otro lado. Y este fue, yo diría, el 50% sobre el arbitraje. Afortunadamente, nuestro cliente tenía los mejores certificados de calidad durante 20 años y no llegaron a esto, pero nos desgastamos en un arbitraje por una cláusula de excepción. Pero lo ganamos, hay que decir que lo ganamos. Sí, lo ganamos, sí, por supuesto. Lo que es importante, los PIC, los Unit Droit Principle for International Commercial Contracts, tienen hasta una disposición de las llamadas cláusulas de excepción exorbitantes que, si se puede comprobar, se tendrán por no escritos. Ya se dieron cuenta, en muchos de estos temas, en contratos complejos como joint ventures, siempre hay excepciones de la regla y después todo el arbitraje no veas sobre la regla, tú me debes que pagar, sino sobre alguna excepción. Y los PIC como instrumento, reglas de derecho sin Estado, de lo más moderno, porque ahí tomaron lo mejor de diferentes legislaciones y diferentes sistemas, ahí lo tienen y es un modelo como modernizar el derecho mexicano, por ejemplo. En cuanto a culpa, muchas legislaciones requieren como requisito la culpa. Perdón que te interrumpa. Sé que vamos bajo reloj, pero por favor, da un ejemplo de lo que son las cláusulas de justificación, el caso que tuvimos de la planta termoeléctrica y cómo pudimos resolver esa situación. Pues sí puedo, porque aquí nuestro nuevo socio Carlos Rodríguez Sámano fue 20 años el director legal de Gas Natural Fenosa, nos tocó un arbitraje y gran parte de este arbitraje versó sobre un insumo que llegó de forma defectuosa y el tema era la fuerza mayor. Si la fuerza mayor es otro justificativo que más bien se relaciona a la culpabilidad que a la excepción, y básicamente todo el arbitraje fue sobre diferentes eventos de justificación que una planta de su empresa separaba porque un insumo no llegó en forma como debería haber llegado, y por supuesto incumplieron con... Aquí está la abogada principal de la CFE, incumplieron con la CFE porque si tuvieran que apagar la planta no pudieran producir energía, incumplieron, era claro, pero la pregunta es, incumplimos porque no tenemos gasolina casi para la turbina. Culpa. Culpa es un requisito bajo muchas legislaciones y de cierta manera también en el derecho mexicano. ¿Por qué? El derecho mexicano viene del derecho francés y además conocemos la negligencia propia, o negligencia juega un rol en el derecho de daños, pero la buena noticia es la culpa en relaciones contractuales, donde hay una violación, por regla general se presume. Y ese es expreso en el derecho alemán, austríaco, y es básicamente, si alguien viola un contrato de antemano, pues lo hiciste intencionalmente o al menos negligentemente, pero normalmente no es un gran tema. Pero hay otros sistemas, y los sistemas modernos de derecho, como la Convención de Viena sobre compromisos internacionales y el PIC, los principios Unit Droit, no requieren culpa. Y al otro lado tienen un amplio instituto de la fuerza mayor. En los sistemas donde no hay culpa, siempre hay un sistema muy amplio de fuerza mayor y como mencioné al principio, si alguien hace un análisis funcional, el efecto es muy similar. Si tengo culpa o no, o sin culpa más fuerza mayor, hay que estar consciente de esto. Y
ciertos sistemas jurídicos ya aceptaron el sistema CISG y PIC en sus legislaciones internas, incluyendo después de la reforma en Alemania, donde dijeron somos un país exportador, vamos a aplicar estándares internacionales a nuestro derecho de obligaciones. Hablando de, ya hemos hablado de lo que es la responsabilidad y lo que es la violación contractual, de lo difícil a veces que es probarlo, por lo que habíamos dicho de las cláusulas, por ejemplo, de excepción, la culpabilidad, la culpa, pero el siguiente punto y el siguiente requisito importante conforme a todas las leyes analizadas en nuestro libro es la causalidad, y la causalidad es el vínculo entre la violación y la pérdida. Si la empresa tuvo pérdidas y prueba que tuvo pérdidas, pero no fueron derivadas de la violación al contrato, sino fueron porque pues el mercado se hizo más pequeñito, llegó más competencia y tuvo una pérdida, pero la pérdida no fue por la violación al contrato, de todas maneras hubiese tenido esa pérdida. Entonces no hay causalidad, y el test de causalidad es: ¿la pérdida habría ocurrido sin el incumplimiento? Sí. Pues entonces no hay causalidad, señores, pero si no se hubiera violado el contrato, yo no hubiera tenido pérdida. Bueno, entonces sí hay causalidad. ¿Y cómo nosotros vamos a llegar a probar esta causalidad? Bueno, la mejor forma de probarlo es el método But-For. Y el método But-For, como ya lo analizaremos, va a ser comparar las dos situaciones con el breach, con la violación y sin la violación. Ahora, el hecho de que haya pérdida y el grado de esa pérdida debe de haber sido ocasionada por el incumplimiento. Ya hablamos de que hay una interrupción o causalidad alternativa, que ahorita le pediría al doctor que estas dos partes él las maneja perfecto, lo que es la interrupción o causalidad alternativa y el curso hipotético de los eventos, que aparece únicamente como tal en la ley alemana. Por ejemplo, una planta productora de energía. Resulta que el que participa en la licitación gana porque ofrece un precio por debajo del costo, ¿sí? Ya se pasa en muchas partes del mundo. ¿Qué hace un contratista que hace piensa, bueno, después de 2 años, cuando ya progresamos, voy a renegociar el contrato? Hay estudios del Banco Mundial, de WASH 2004-2010, que explican toda la problemática de renegociación de contratos a largo plazo, por una o por otra parte. Si alguien entra en un gran proyecto por debajo del costo, ¿cuál es el curso normal de este proyecto? Pues la quiebra, ¿no? El concurso. Por lo tanto, aunque después de 2 años la otra parte que compra la energía eléctrica incumple el contrato en un arbitraje y se le demanda a la otra parte que incumplió el contrato por daños y perjuicios, la respuesta es: pues, si tomamos la situación hipotética sin la violación, ¿cuál es? La quiebra, el concurso mercantil. Por lo tanto, ¿dónde hay daño? No hay daño. Por lo tanto, la fórmula But-For, que se aplica, que es un poco redactado diferentemente, ¿la pérdida habría ocurrido sin el incumplimiento? Sí. Si el comprador de energía eléctrica no hubiera violado el contrato, de todos modos la inversión hubiera fracasado porque el que entró al proyecto ofreció un precio por debajo del costo. Y eso también es importante en energías renovables, ¿no? Sabemos que los costos bajaron tremendamente que se ofrecen y cuando después pasa algo, cambio regulatorio, que seguramente va a pasar, ahí siempre hay que preguntarse, esa empresa que ofreció un precio tan bajo, ¿realmente hubiera obtenido ganancias al final, sí o no? Y la interrupción y causalidad alternativa, por ejemplo, en el caso de joint venture, ¿qué es lo primero que dijo la otra parte? Tuviste un mal manejo de la empresa, no produjiste con suficiente calidad. Todos estos son otras causas que causan el mismo daño, la misma pérdida, y que según el derecho aplicable se tiene que tomar en cuenta o no. Derecho alemán, por ejemplo, de antemano establece una presunción del curso normal hipotético de los eventos, es decir, si una empresa se desarrolla durante 2 años de cierta manera, se presume que también para los restantes 15 años se va a desarrollar así, y cualquier evento como una crisis económica, un evento extraordinario, se ignora.
Aquí tenemos casos, por ejemplo, en el caso de la causalidad alternativa, se podría decir, es verdad, yo te robé el proyecto y yo incumplí la cláusula de no competencia. ¿Sabes qué? Lo acepto. Pero de todas maneras, no hubieras ganado nada, porque ve las condiciones de mercado. El sector automotriz está por los suelos y yo te lo demuestro. Tú hubieras tenido hubieras de todas maneras perdido. Entonces, no me digas que eso, hay una causalidad alternativa. Entonces, ¿dónde está tu pérdida debido al contrato? De todas maneras hubieras perdido y yo te lo demuestro. Pues entonces ahí tenemos el caso específico de una causalidad alternativa. Y ustedes van a decir, bueno, entonces cuando a mí me toque y me demanden, yo siempre voy a tratar de encontrar una causalidad alternativa. Bueno, no es tan fácil, porque vamos a utilizar, como vamos a ver, el but-for. Ahora, por ejemplo, vamos a tener un caso de los late payments, que es el que platicábamos con la licenciada Carolina. Entonces, se llega a vincular el hecho de que la parte demandada no entregó las órdenes de compra a tiempo, las entregó a su entero gusto y a su entera conveniencia. ¿Sí? Eso así fue. Y luego entonces el demandante tuvo que poner de su bolsa, porque todas las empresas, y si alguien no está de acuerdo conmigo que levante la mano, pero todas las empresas para operar tienen costos y todos esos costos se financian básicamente de dos maneras, más bien únicamente de dos maneras, o son los accionistas o son los acreedores, dijéramos los bancos. Bueno, entonces todo eso tiene un costo, materia prima, los salarios, el mantenimiento al equipo, todo tiene costos. Y todo eso, para poder operar, pues el dinero sale de algún lugar y eso te ocasiona gastos. Esos gastos que tiene la empresa que está demandando, esos es su pérdida, porque si él hubiera obtenido el dinero en tiempo y forma, no hubiera tenido que sacar de su bolsa, no hubiera tenido que pedir a los bancos para poder seguir financiando su operación. Eso se le llama el daño, es un daño y no son lost profits, no es ganancia. Estamos hablando de una pérdida, de un deterioro patrimonial que debía haber sido compensado. Y la licenciada y yo tenemos los registros de cómo se hizo todo ese cálculo de daños estrictamente contabilizado. Bueno, ahora, ese es el caso. ¿Y había causalidad ahí? Por supuesto que había causalidad. ¿Por qué? Porque vamos a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si la otra parte hubiera entregado las órdenes de compra a tiempo? ¿Qué hubiera pasado? El cliente hubiera facturado en tiempo y por tanto hubiera recibido los pagos en tiempo. Porque la única manera, lo que le impedía al cliente facturar, no facturar, podría facturar, lo que le impedía que le fueran recibidas las facturas por la contratante era la falta de esta orden de compra, que estaba al arbitrio de la misma contratante. Entonces, si el cliente hubiese recibido la orden de compra en tiempo y forma, factura, y no habría justificación para que la contratante no le recibiese la factura. Y también lo que llegamos a acreditar es que una vez que la contratante recibía la factura, sí pagaba dentro del periodo previsto. El tema es que el cliente no podía entregar una factura y no se la recibían hasta que no hubiera una orden de compra, y esa orden de compra fue deliberadamente demorada y atrasada hasta por 2 años. Imagínense lo que implica concluir obras determinadas y no poder no poder facturar en 2 años porque no me liberan una orden de compra. Y eso sí, me la liberan 2 años después, al día siguiente emito mi factura, me la reciben y me pagan 15 días después. Pero estuve 2 años detenido, financiando. ¿Y recuerdas el monto? ¿Recuerdas el monto? Porque yo sí lo recuerdo. ¿Recuerdas cuál fue el monto que nos salió de los costos? Sí, ¿cuánto fue? 20 y tantos millones de dólares. Sí. Exacto, más de 400 millones de pesos que la otra parte deliberadamente y con una conciencia plena
lo que hacía. lo hacía. Entonces, estamos hablando ahí de, y ahí no es ningún efficient breach, eso es un efficient abuse, pero bueno, en fin, pasemos ahora al otro caso. No, por favor, regresemos. Pasemos al otro caso que también es que trabajamos aquí, que es la violación a la cláusula de no competencia. Y como decía bien el doctor, bueno, pues el demandado se lleva el proyecto con otro socio y hace un nuevo joint venture y ellos se llevan ese proyecto. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera violado la cláusula de no competencia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no se viola? Exactamente, se sigue el proyecto. Y entonces nuestro cliente hubiera recibido los flujos de efectivo, pero no lo hizo. Entonces ahí está la causalidad. Ahí esa causalidad es para mí tan evidente. Y claro, no por ser evidente debemos de dejar de probar, pero es evidente. Tú te llevaste el proyecto, tú violaste la cláusula de que no podías competir conmigo y ese proyecto me correspondía a mí. Por lo tanto, las utilidades de ese proyecto eran mías, que son los profits, que son los perjuicios. Como vuelvo a repetir, se ganó el caso, pero fue difícil porque decían, no es cierto, tu planta era una basura, no es cierto, estaba siempre toda sucia. Bueno, no es cierto, pero así pasa. Y ustedes dirán, sí, créanme que es cierto. Entonces, mucho cuidado con esas cláusulas que ponemos de decepción y que decimos, no va a pasar nada. No, sí pasa. Y cuando el doctor y yo, porque también nos dedicamos a estructurar proyectos, junto con el licenciado Rodríguez, en lo que nos fijamos es en el esquema de riesgos. ¿Qué parte vas a tomar como riesgo? Porque después de ahí, cuando surjan los problemas, te van a decir, tú tomaste ese riesgo, por lo tanto, no tienes derecho a daños. Y después hablamos de un caso rápidamente del English Shipping Case, que tú lo dominas. Que es un caso de compraventa, yo creo que Victoria Shipping, donde unos bienes que se compran vienen en barco, el barco está retrasado, en el Inter ya se ha hecho perder la mercancía en el barco y resulta pasa por una parte de África el barco y empieza una guerra y se inunda el barco, ¿no? Y ahí los ingleses, como se fijan mucho en la causalidad alternativa o interrumpida, dijeron, mira, sí, aunque la mercancía se perdió por culpa de la otra parte, porque llegó tarde el barco, pero de todos modos se hubiera destruido por la guerra, por lo tanto no hay daños. So, hay que ver qué dice la regla aplicable y el derecho inglés se fija mucho. Vamos a la siguiente rápido. Ahora vamos a hablar rápidamente el doctor se va a abocar a hablar de la diferencia de la causalidad, porque hay pequeñitas diferencias y él es el experto. Él ha hecho un análisis de diferentes derechos de daños en el mundo y él es realmente el conocedor para la diferencia de causalidad en diferentes legislaciones. Entonces, vamos a hablar rápidamente de sus diferencias con el doctor. En el Reino Unido, como ya mencionamos, el tema principal es la interrupción de la causalidad a través de actos llevados a cabo por un tercero, el demandante, culpa propia, por ejemplo. Ahí se fijan en esto, y igual que en Alemania, la causalidad es más bien un tema de física, de ciencias naturales que jurídica. Ellos se fijan. En los Estados Unidos, el tema es de los daños consecuenciales. En una relación bilateral, A vende a B y recibe el precio del B, pero la ganancia se hace cuando el B vende el bien al C con una ganancia. Hay cadenas después y la pregunta siempre, estas ganancias, estos perjuicios, ¿hasta dónde llega la cadena cuando corto? Y los Estados Unidos, el derecho de causalidad dice los daños tienen que ser directa e inmediatamente causados por el incumplimiento del contrato. Y la pregunta es si los daños se habrían provocado si el incumplimiento no hubiera ocurrido. Y el tema después lo vemos en la previsibilidad, que es un concepto que no existe en el derecho mexicano, cómo tratan estos daños consecuenciales, hasta dónde se dan, hasta dónde se corta.
en relaciones contractuales consecuentes. Lo que es sumamente importante, estamos citando en la siguiente, en respecto a Francia, todavía los artículos del Código Civil francés anterior a la última reforma hace año y medio. La reforma no hizo cambios al tema de daños, solamente cambió la numeración, pero esos artículos son sumamente importantes porque es la madre del derecho mexicano y cualquier problema que encontramos aquí jurídicamente casi estamos obligados a ver cómo lo resuelven en derecho francés. Y el derecho francés también tiene la fórmula de causalidad, como lo tenemos en el artículo 2110, de la consecuencia directa e inmediata. Esa fórmula, con este se matan en México, yo diría el 60% de los reclamos de daños. No deben olvidar, el perjuicio per se es indirecto, ¿sí? Porque si A vende a P, P vende a C, la ganancia hace P con la venta a C, ya es una operación consecuencial, solo de primera vista es indirecta. Lo bueno es, y ahí está la diferencia, mientras en México estamos interpretando las cosas literalmente y llegamos a límites, los franceses, esa fórmula es la de causalidad y toman un criterio bastante amplio y por supuesto saben que los perjuicios por regla general son indirectos. Ese tema lo platicamos en nuestra conferencia que hicimos en Viena con gente que viene de despachos grandes en los países árabes y resulta tienen los mismos problemas que tenemos en México, más bien hay muchos países en el mundo que tienen el derecho francés y todos tienen ciertos problemas que se derivan del derecho francés y uno es la fórmula de causalidad, si se interpreta literalmente puedo frustrar gran parte de los reclamos por daños y perjuicios por la fórmula consecuencia directa e inmediata, lo que quiere decir es que debe haber un vínculo real causal y los franceses utilizan el concepto, después lo vamos a ver, de la previsibilidad y ahí distinguen, tienen una cierta fórmula de un curso normal que tiene que existir, si es anormal ya no es previsible, por lo tanto no se paga, salvo que hay dolo, en caso de dolo no se aplica el principio de previsibilidad. Lo interesante es, ese no se encuentra en el derecho mexicano, el tema de previsibilidad no aparece por alguna razón, solamente tenemos en el 2110 la fórmula de derecho francés. En alemán ellos dicen todo es causal, es un tema de ciertas ciencias naturales, pero después tienen algo semejante a la previsibilidad que llaman adecuancia, donde limitan el alcance de daños, especialmente en los consecuenciales. Aquí tengo que subrayar una, y ese viene un poco más adelante. Hay una gran diferencia entre compraventas y contratos de servicios bilaterales, donde una parte presta un servicio o vende un bien a la otra y la otra paga, y lo que nosotros denominamos como el sinalagma trialagmático, más bien el trialagma sinalagmático, que son contratos a largo plazo donde el dinero no viene de la otra parte sino del mercado, como es una concesión petrolera, una asociación público-privada, vamos a llegar a después. Solo que les digo, esos problemas de causalidad son de contratos bilaterales subsecuentes, donde hay toda una cadena de relaciones contractuales y donde hay que cortar, pero normalmente no se corta por causalidad, se corta por previsibilidad. Vamos a la 40, problemas particulares de la causalidad. En el derecho francés, la fórmula... Sí. Perdón. No, sí. La fórmula de consecuencia directa que detectamos se encuentra en los países árabes, norte de África y muchos países, toda Latinoamérica, todos los países que tienen sistema francés ocurren ese tipo de problemas y hay que estar consciente. Y si lo quieren resolver, checan la jurisprudencia francesa, que es muy liberal, especialmente la Cámara Mercantil del Consejo d'État, tiene una jurisdicción muy amplia donde no se fija lo que dice la ley, sino en conceptos mercantiles, comerciales, financieros. Y también, sí, como lo que mencioné, las relaciones subsecuentes contractuales con terceras partes siempre causan un problema y la pregunta es hasta dónde doy daños y perjuicios y dónde se corta porque ya no era previsible. Son límites a la causalidad, la primera que es la más importante. De punto, para resumir,
Por regla general, la causalidad es un tema de ciencia, de física, ciencias naturales, y si tengo algún nexo causal es algo práctico y normalmente está. No hay un gran tema, salvo con la fórmula consecuencia directa e inmediata, donde tengo que ver son los límites a la causalidad como la previsibilidad. No sé si Adriana. En cuanto a la previsibilidad, es uno de los límites de la causalidad que también aparece en los derechos, las legislaciones analizadas, y esto es la pregunta, el test, la pregunta de la previsibilidad es, ¿habrían sido previsibles los daños en la fecha en la que se firmó el contrato o en la fecha de la violación? Hay sistemas jurídicos que dicen, hay que hacer esta pregunta en el momento de la violación al contrato. Hay otros que dicen, eran previsibles desde el momento en el que se firmó el contrato. Y hay que checar cuál es el test que nos indica o que nos pide la legislación aplicable. Ahora, volvemos a lo mismo, que es, hay que fijarnos en las cláusulas del contrato respecto a lo que determinan como riesgos y qué parte asume qué riesgo. Y ahí también, por ejemplo, hay cláusulas que nos están limitando, como las cláusulas de excepción, o como por ejemplo tuvimos un caso que ahorita les va a platicar el doctor de la construcción de unos gasoductos en donde efectivamente ahí, por ejemplo, una de las partes asumió que la demandada asumió que tenía la responsabilidad, y corrígeme, Jeffrey, porque tú fuiste el líder en este proyecto, asumió de que iba a negociar con los grupos sociales para que les dejaran construir a las demandantes, o sea, a la constructora, que les dejaran construir este gasoducto. Entonces, cuando comenzaron a haber retrasos, el demandante dijo, es que era tu responsabilidad. Dentro de las cláusulas, esto era un riesgo que tú habías asumido y tú no hiciste tu trabajo. Y logramos probar eso y el arbitraje se ganó, pero fue muy difícil probar que, aunque ellos tenían la responsabilidad, que ellos no hicieron lo que tenían que hacer, ellos nunca negociaron con los grupos sociales. Y por no haber negociado y por no haber hecho lo que tenían que hacer conforme al contrato, simple y sencillamente el gasoducto no podía ser completado, los costos se incrementaron y ahí es donde surgió la demanda de daños y perjuicios. ¿Hay algo que quisieras añadir, Jeffrey, al respecto? Sí, lo que es importante en el tema de previsibilidad, y ahorita vemos algunas legislaciones que bajo diferentes nombres utilizan el sistema de previsibilidad. Cuando tengo un contrato complejo como un joint venture, como muchos de los contratos que ustedes mencionan, no me voy a la fórmula general de causalidad, que es el curso normal de los eventos, que tienen varias legislaciones y a veces muy semejantes. La fórmula inglesa y la alemana es casi idéntico, sino me voy a lo que se llama risk allocation, alocación de riesgos. Y ahí tengo que dar dos pasos atrás. Cuando alguien hace un contrato complejo, lo primero es que los project finance lawyers y los expertos financieros se juntan, hacen una matrix de riesgo. Por ejemplo, para un proyecto de una planta de electricidad, la matrix tiene más o menos 3.000 puntos de riesgo. Se hace la matrix de riesgo y se ve quién carga con qué riesgo y cuáles son los mecanismos de mitigación de riesgos, que pueden ser seguros, hasta seguros por riesgo político, y después el abogado especialista tiene que convertir este esquema de riesgos en un contrato. Por ejemplo, una cláusula de fuerza mayor es una cláusula de alocación de riesgos. Se dice, cuando pasen ciertos eventos, el riesgo es del propietario y no es del contratista. Un riesgo asumido siempre es un riesgo previsto, es previsible. Si yo asumo en un contrato un riesgo, siempre lo puedo prever. Y con esto resolvemos el tema de la previsibilidad sin utilizar la fórmula general. Un contrato complejo, siempre, casi todos los riesgos importantes están asignados a una o la otra. La parte, como mencionó Adriana, el tema social en la construcción del etanoducto de Tabasco a Veracruz. Y al final resultó que era claro, el riesgo era del dueño de la obra, una empresa muy grande de energía americana, y se ganó el caso y se pudieron recuperar
los costos extras que se causaron por cambiar la manera de construir un gasoducto en vez de forma lineal, donde hay 4 equipos, 4 estafetas con el trenecito al lado. Se tuvieron que formar equipos multidisciplinarios que entraron donde podían construyeron 500 metros, se fueron a otro lugar donde podían construir y ocurrió lo que se llama pérdida de productividad, porque esos equipos eran más caros y más lentos. Pero la buena noticia, el gasoducto sí se terminó, está funcionando y la planta de Braskem en Veracruz utiliza el gas que se produce que se transporta con este gasoducto. Ok, Carlos, a ver, una pregunta. Ajá. Una pregunta muy rápida en relación con lo que comentabas, Adriana. ¿Cómo se puede ponderar la eficacia de una negociación? Por ejemplo, en ese caso, no negociaste bien, porque la antítesis de eso podría ser, pues es que los grupos tenían un argumento demasiado sólido y entonces el resultado no se podía obtener razonablemente. O sea, ¿cómo ponderar eso, la eficacia de una negociación? Creo que aquí tenemos a la persona indicada para… Okay. Ese es un tema bastante crítico, bastante actual, porque hay casos donde pasa esto. Hay que ir a las pruebas, ¿no? Al final. Yo creo que el punto de partida de todo esto es revisar las pruebas minuciosamente y sabemos que en estos casos las pruebas son a veces miles de páginas, pero hay que estudiarlo y hay que también ver el contrato, ¿no? ¿Dónde está el límite de la diligencia en un proyecto? Son multifactores y estoy de acuerdo, son temas sumamente difíciles, ¿no? También de resolver y decidir. Y también comentar, si gusta decirnos nos dices… Claro, Carlos de Isla de Monterrey. Muchas gracias. Lo que es muy importante, Carlos, en ese sentido eran 120 reclamos y el doctor y una servidora analizamos reclamo por reclamo con respecto a la evidencia. Había reclamos que no procedían y ahí sí tienes que ser también como abogado muy objetivo y muy ético y decir… ¿Sabes qué? Ni para qué te cobro por este reclamo. No procede, porque aquí no hay evidencia de que la otra parte no hizo lo que tenía que hacer, etcétera. O sea, me refiero, había casos que no estaban claros, que había sido su responsabilidad, aun cuando dentro de la esfera de riesgos supuestamente les tocaba. Entonces, no es tan fácil, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es una labor del abogado de nuevamente revisar bien la evidencia, y sí, es un caso muy complicado. La verdad es que en este caso nos fue muy bien, pero fue, sí te digo, exhaustivo y muchos reclamos no los pudimos hacer porque no había ni cómo probarlo, ¿no? ¿Sí? Y otra cosa, nada más rapidísimo, porque el doctor está viendo el reloj y lo entiendo perfecto, tenemos el Joint Venture Agreement y aquí, por decir, hay muchos tribunales arbitrales y también cuando estamos hablando de juicios, hay tribunales arbitrales que son renuentes a dar daños y que por lo tanto limitan la causalidad con la previsibilidad, sobre todo con respecto a lo que son los perjuicios. ¿Por qué? Porque los perjuicios generalmente, más bien no generalmente, son la utilidad y todos estamos de acuerdo en que un arbitraje o un juicio de daños no es banca de inversión. No estamos tratando de sacar dinero, estamos tratando de compensar. Y luego entonces, por ejemplo, en el Joint Venture Agreement, lo que nosotros dijimos es, no es un daño consecuencial, es un daño directo. ¿Por qué? Y estaba previsto, porque la pregunta que le hacíamos al tribunal arbitral, ¿por qué estas dos partes hicieron un joint venture? ¿Por qué las dos partes, uno puso su planta y el otro puso su conocimiento técnico, si no es para crear negocios? Luego entonces no puede decir la parte demandada y no debe alegar la parte demandada que hubiera habido, que no sabía que si violaba el contrato, que iban a haber perjuicios. No lo podía alegar. Desde el momento en que se firma un contrato, que es un joint venture, desde ese mismo momento todos sabemos que es para ganar negocio. Si no, no entramos a un joint venture. Es un casamiento entre empresas, ¿sí? No se casan por amor, se casan por conveniencia. Y la conveniencia es muy legítima, obtener dinero. Luego entonces era previsible que si violaban
el contrato y se llevaban el proyecto con otro, la empresa demandante iba a tener pérdidas, ya sea al momento, lo sabían al momento de entrar en el joint venture o al momento de la violación, pero de que lo sabían, y por lo tanto había previsibilidad. Y esta figura de previsibilidad en los joint ventures, cuando tenemos business plans, siempre es previsible y siempre existe. Hay legislaciones en donde es muy difícil distinguen entre daños directos y daños consecuenciales. Lo que nosotros explicamos en nuestro libro es que cuando se trata de este tipo de contratos, siempre son previsibles. Lo que se tiene que ver es efectivamente si se verificó el daño y si efectivamente hubo causalidad. Pero la previsibilidad en este tipo de contratos de antemano debería de estar dada. Ahora, por ejemplo, pero este es un tipo de contrato que más adelante explicaremos, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Si es previsible. Gracias. Perdón, rapidísimo. Si es previsible y las partes no lo establecieron en el contrato, ¿cómo tú puedes ir y cobrarlo? O sea, si partes de que es previsible. En todo caso, debiste de haberlo establecido en el mismo contrato que tendría que pagarse X cosa respecto de tal violación o X cosa respecto de tal violación. ¿Qué pasa si las partes renunciaron a ese derecho? A lo mejor, no sé, tema gastos financieros, que resulta ser algo muy común en contratos CPC o algo así. Licenciada, ¿cómo lo cobrarías? danos tu nombre, por favor. Nora. Cuando estás hablando de esas situaciones en particular, que también las puedes regular dentro del contrato, no puedes irte por daños y perjuicios, ya tienes liquidated damages. Y a veces se negocia, se plasma en el contrato y así está dado. Cuando te vas a casos de previsibilidad, ahora, también te puedes ir a los riesgos. Si es un riesgo que ya se determinó dentro del contrato, entonces habrá que probar que ese riesgo se verificó y a qué parte lo había asumido, ¿sí? ¿Qué parte asumió ese riesgo en concreto? Ahora, cuando es previsibilidad, hablamos de la pregunta básica. Regresemos a cuál era la pregunta. Y la pregunta básica es, y con el siguiente ejemplo creo que va a quedar más claro, pero la pregunta es, al momento en que firmaron el contrato, vamos a ponernos en el joint venture, en el momento en que firmaron las dos partes el contrato, y por cierto, lo firmaron en París, ¿sí? Con mucha champaña, lo firmaron, y no me digan que no sabían que si se llevaban el proyecto con un tercero iba a haber pérdidas. Nada más ahí decimos, ¿era previsible? ¿Sí o no? Sí era previsible. Entonces, más bien no entramos a un caso de que había previsibilidad o no. Más bien entramos a un caso de si había la cláusula de excepción, si la cláusula de excepción era válida o no. Así, entramos a esa situación, pero la pregunta para la previsibilidad es, ¿sabía la parte que viola el contrato, la parte demandada, sabía al momento de violar el contrato, sabía que iba a interrumpir el flujo de efectivo? Sí o no, en este caso. Al momento de la violación del contrato, ¿sabía que iba a dejar a la otra parte sin el flujo? Sí o no. ¿Tú quieres añadir algo? Sus gastos financieros, ¿no? Si alguien financia un proyecto y se retrasa por incumplimiento de la otra parte, es de antemano previsible que hay un gasto financiero, porque el contratista tiene que financiar el proyecto. Solo la previsibilidad se refiere a la pérdida, al daño, ¿no? Otro tema es, por supuesto, si yo determino un daño que ocurrió hace 3 años, lo tengo que actualizar al valor presente, ¿no? O sea, al final tengo que aplicar una tasa de interés que de cierta manera tiene un efecto similar, ¿no? Pero regreso otra vez, estos tipos de contratos hay riesgos, ¿no? Si el riesgo de financiamiento lo tenía un contratista, bueno, y además tiene que presentar a la otra parte todas las cartas hasta de los Exim Banks de que está financiando un proyecto durante la construcción de 3 años hasta que genera ingresos y se le paga, no sé, la cuota del pago por capacidad y por producción energética. Si hay un retraso, automáticamente tengo un costo financiero. Este es previsible. La siguiente pregunta es, a lo mejor se excluye el contrato que puedas cobrar esto, pero es otro tema. Pero a mí me parece, perdón, pero a mí me parece este tema muy importante. Vemos que no es tan fácil, ¿sí? Pero no es que no lo que queremos subrayar, no es en automático que porque son perjuicios y son consecuenciales, no aplica. Tenemos que ver las cláusulas, como tú bien lo apuntas, Nora, tenemos que ver
qué riesgos habían asumido las partes, si se verificaron o no se verificaron, que estamos entrando a un asunto de evidencia, ¿sí? Y vamos a ver qué riesgos tomó cada parte, qué se verificó. Y también tenemos que ver los liquidated damages. Pero si hay liquidated damages, entonces yo ya no tengo que hacer ningún cálculo. Ya está, pruebo la responsabilidad del demandado y luego entonces me tienen que dar el liquidated damages porque ya estaba plasmado. El asunto es cuando no hay liquidated damages, ¿hasta dónde puedo ir? ¿Sí? Eso es importante. Pero de que era previsible. Si violaban el contrato, era previsible que me iban a impedir que la parte demandante obtuviera lo que le correspondía como parte del proyecto que tenían que haber hecho juntos. Ok, y con vamos. respecto del cartoon freezer, nada más para No, que por quede favor. claro, ya ese ya no. Estamos muy Bueno. claros. Vamos rápido para que vean que sí existe la previsibilidad, página 45. En Inglaterra se llama remoteness o lejanía, el famoso caso Hadley versus Baxendale, que establece una fórmula que también utiliza el derecho alemán. El daño debe ser de tal que pueda ser considerado justo y razonable, ya sea al seguir de manera natural, es decir, de acuerdo con el curso habitual de las cosas, o como los alemanes lo llaman el hypothetical normal course of events. So, se pretende que si una empresa durante 2 años tuvo ganancias, estaba creciendo, después ocurre el evento dañonino, el incumplimiento de la otra parte, y ya la empresa casi se cae en quiebra, pues se pretende que la empresa hubiera seguido de la misma línea. Y después, la segunda parte de esa fórmula habla de los daños especiales, donde, por ejemplo, con una pequeña violación se causó un desastre, una catástrofe, y ahí, si alguien causa un contacto falso, pum, se quema todo el edificio. Oye, tú manipulaste como electricista la red eléctrica y ahorita tienes que pagar todo el edificio. Y ahí se revisa, ¿no? Este hizo lo que tenía que hacer y este no era previsible que por una cosita así se iba a quemar todo el edificio, porque debería haber existido ciertos mecanismos de protección. Son los llamados daños especiales, y estas solamente se pagan cuando se advirtió a la otra parte: oye, si tú manipulas este cable, se puede quemar todo el edificio. Se manipula el cable, oye, en este caso sí tienes que pagar el edificio. Pero como mencioné, esas fórmulas generales que per se son muy difíciles de aplicar porque son muy general, y si usted lee todos los casos, aún así al final tampoco tiene de 100% seguro si lo aplica bien. Ese se resuelve en los contratos complejos justamente con lo que mencionamos, el risk allocation. Y ahí viene la pregunta otra vez de los daños financieros. Normalmente esos temas los resuelvo con base en el contrato, lo que llaman los alemanes la esfera protectoras de una norma contractual, ¿sí? Se interpreta una norma. La cláusula de no competencia, ¿qué quiere? ¿Cuál es su esfera protectora? O es que la otra parte no se va con un tercero y me quita el proyecto y yo pierdo las ganancias que debería haber tenido del joint venture. Muy claro, la cláusula de no competencia y la evaluación, hay una liga de previsibilidad del daño. La siguiente, Estados Unidos, también utiliza el concepto de previsibilidad muy semejante al Reino Unido, y Francia en el artículo 1150 limita las pérdidas recuperables a las pérdidas que son previsibles en el momento de la ejecución del contrato. Aquí hay variantes, algunos toman el momento de la ejecución del contrato, otras toman el razonable observador tercero, como los alemanes. Hay que ver esto, pero repito, es un tema cuando tienen relaciones subsecuentes, los llamados daños consecuenciales, que normalmente están dentro de la causalidad, y ahí el tema siempre, el gran reto es cómo redacto una cláusula contractual en un EPC eliminando daños consecuenciales, porque si a alguien le preguntan qué es la diferencia entre directo y consecuencial, pues no hay una respuesta, no van a encontrar ninguna tesis. Es todo un arte. ¿Cuál es un daño directo en un EPC? Bueno, la mano de obra, los materiales, y los equipos, todo el resto, y a lo mejor fianzas, pero todo el resto, servicios que no están directamente ligados con el producto final, que es una planta de electricidad, son consecuenciales, son otras relaciones de terceros, y ahí siempre la pregunta es hasta tan lejos algo va, y la límite es la previsibilidad, que es el 1150 del derecho francés. Sin embargo, ese límite, página 47, no se aplica cuando hay dolo.
So, el mecanismo es semejante a la pena convencional que se desactiva en caso de dolo. Alemania, ellos utilizan adecuación, la fórmula de adecuancia o adecuación es la página 48, es de un observador tercero y se toma, previsible es lo que está en el curso normal de la obra o de las circunstancias, y con este se limitan los daños. Su fórmula muy amplia de causalidad, pero se limitan los daños a lo que es adecuado desde el punto de vista de un tercero observador objetivo en el momento de la violación y no en el momento de un contrato. ¿Qué otros límites a la causalidad tenemos? La culpa propia o negligencia contributiva. Pues alguien cuando lo escucha dice, sí, ok, yo tengo un accidente, tuve un accidente, pero resulta yo también andaba 15 kilómetros o 20 kilómetros por hora más rápido, por lo tanto, el efecto es que casi me morí en lugar de romperme la pierna, ¿no? Pero en la práctica, inclusive en obras grandes, ese es un tema, ¿no? El caso que ahorita estamos revisando, terminación del contrato, la terminación puede ser legal o ilegal. Si es ilegal, podría haber un derecho de daños, pero esa terminación fue en el año, no sé, 2010. Y por alguna razón el contratista siguió trabajando 2 años más y ahorita está reclamando daños después de la terminación. Y ahí la primera cosa es, oye, este está fuera del nexo causal, tú deberías haber cancelado todos tus órdenes, a lo mejor pudieras haber pagado una pena convencional, pero tú no puedes seguir causando costos en una obra que la otra parte ya terminó. Pues, digamos, puede ser ilegal, pero no te da derechos de creciendo y hacer crecer la cantidad de posibles daños, y ahí el argumento es la culpa propia o negligencia contributiva. Y la siguiente es la hermana de la culpa propia y contributiva o negligencia propia, como lo dice el 1900 y algo del Código Civil Federal, es la mitigación. Y ahí otra vez la mitigación es un principio general de derecho. Se lo tienen que invocar, tienen que referirse, yo creo que el artículo 19 del Código Civil Federal, pero es un derecho internacionalmente reconocido como principio general de derecho, y hay un famoso tratado de Schwenza HMK de Global Contract and Sales Law, Sales and Contract Law, y ahí compararon yo creo que 30 a 40 diferentes órdenes jurídicos y comprobaron, porque un principio general de derecho es sujeto a prueba, no es algo que lo diga, sino se tiene que probar. Y la mitigación en derecho francés no aparece, tampoco en el derecho mexicano, pero en Francia es un tema que se arregla con causalidad, y de cierta manera nosotros en nuestro libro nos dimos cuenta de la manera como aplicar la negligencia propia y la mitigación es por la fórmula de causalidad. La única diferencia principal es, mientras la negligencia propia es la negligencia en el momento que se causa el daño, la mitigación es por todo lo que sigue después, es decir, no generando más gastos para después recuperarlos como daños y perjuicios y sacar un beneficio. Esta es una parte fundamental. La mitigación es todo lo que se hace posterior y la culpa propia es todo lo que se hace anterior a la violación del contrato. Y aquí es muy importante cuando estamos litigando y también cuando estamos cuantificando los daños, el estándar de la prueba que se requiere y también la carga de la prueba. En general, el que tiene la carga de la prueba es el demandante. El demandante debe de decir que se tuvo que haber mitigado y que se pudo haber mitigado. Sin embargo, los costos de la mitigación son a cargo de la demandada en caso de que el demandante gane. Eso es muy importante porque eso es cuántico. Y lo que juega un rol muy importante para determinar la mitigación y el impacto económico es el But-For. Y en este sentido, cuando entremos al But-For, lo que quiero que guarden y que recuerden es que vamos a comparar dos situaciones: la situación con la mitigación y la situación sin la mitigación. Y eso es lo que vamos a poder determinar que son los daños. Entonces, sí va a haber un colchón que es la mitigación. Sin embargo, recordemos, los gastos incurridos por mitigación son a cargo del demandado en caso de que el demandante gane.
puedes prevenir un acto que puedes Exacto. prever, Exacto. entonces tendrías que responder. Y en el tema ahorita Que de eso la... estará ligado, que eso estaría ligado a la culpa propia y a la Correcto. negligencia, correcto. Tuviste de haber prevenido. Exactamente. Correcto. Y en el tema de responsabilidad, nada más, en Estados Unidos hay dos teorías, el cheapest cost avoider, que es quien tenía la posibilidad de reducir el riesgo o el costo del daño en el menor costo, tiene que responder. Y el cheapest information obtainer, que es quien tenía mayor información para evitar y prever justamente este daño, es el que tendría que responder, más allá de a quién le corresponde la carga de la prueba, que en este caso sería el demandante. Excelente. Si se acredita que el otro tenía mayor información o podía disminuir el costo o el costo era menor para él, tendría que entonces responder la otra parte. Excelente, muchísimas gracias por esta anotación. Y yo lo que quería llegar a este caso del Cartoon Freezer, que fue un caso que también nosotros tuvimos, y en este caso lo que sucedió fue que nuestro cliente tenía el negocio de vender carne de puerco congelada, especialmente a Japón. Como ya tenía tanto negocio, el problema es de que ellos tenían que contratar a una planta de congelación. Entonces les construyeron la planta de congelación, pero esta planta no cumplió con los requisitos y por lo tanto no estaba enfriando y no estaba congelando a los grados que los clientes japoneses lo requerían. Luego entonces este Cartoon Freezer, más bien los clientes, tuvieron que llevar la carne a otra planta para mitigar los daños. Eso fue un caso muy, para nosotros muy importante que nos marcó, y cuando nosotros hicimos el reclamo de los daños, sí tuvimos que poner la mitigación, porque estábamos obligados, obviamente, y lo que hicimos fue comparar la situación mitigando, y con la situación en la que se hubiera estado si no se hubiera violado el contrato. Y esa diferencia fue la que nosotros reclamamos, más los costos de mitigación, los costos por haber tenido que llevar la carne del cliente a otro lugar a congelar. Es mucho más complicado que eso. Evidentemente se tuvieron que hacer proyecciones, tomando en cuenta obviamente los las ventas, los costos, etcétera. Pero este es un caso muy ejemplificativo en donde sí se mitigó y en donde sí se tomaron en cuenta los costos, en donde sí se reclamaron y en donde sí aplicamos la mitigación. Y luego también… Adriana, pero sí. con relación a este tema, una pregunta rápida. Entonces, con relación a la mitigación, específicamente, y dependiendo de la jurisdicción, ¿puede entenderse como una obligación legal en algunas jurisdicciones? Sí. Y o como un deber en otras. Es un ¿cierto? deber de mitigación. Por ejemplo, es muy especial, es muy difícil este tema, porque aun y cuando nosotros no lo tenemos dentro de nuestra legislación, cuando tú vas con un tribunal arbitral y aunque no está dentro de la ley, te van a exigir que tú demuestres que mitigaste. O sea, te van a decir, ¿por qué no mitigaste? Y tú que estás en el arbitraje lo vas a ver, ¿no? Tenías el deber de mitigar y no lo hiciste y luego quieres cobrarle a la otra parte. Por ejemplo, tienes el caso de una terminación y que la terminación fue legal o ilegal. Sí, pero entonces tú ¿por qué seguiste, aunque haya sido ilegal, por qué seguiste incurriendo en gastos? Te va a decir el tribunal arbitral, aunque sea con la legislación mexicana. Entonces, la mitigación, aunque no está dispuesta en un artículo determinado, siempre va a existir en nuestra experiencia, tanto en el arbitraje como en los juicios administrativos, civiles y mercantiles. ¿Va? Pasamos. 66, estructurando el reclamo de daños. Y solamente para observar, estamos en nuestra presentación saltando unas páginas. No, falta una parte, perdóname, Jeffrey, que es fundamental, y es la 51, en donde vamos a hablar de lo que es la razonable certidumbre de la pérdida, y que es muy importante, porque cuando nosotros llegamos a este punto, sobre todo en los contratos basados en flujo de efectivo, es decir, donde va a haber perjuicios, que son los temas más difíciles. Sí. Una pregunta sobre la mitigación. Sí. Si es una obligación de una parte mitigar, entonces, ¿por qué se le cobraría a la otra los costos de la mitigación si entonces pudiéramos argumentar que era previo?
Entonces también se pudiera argumentar que era previsible que si una situación pasara, él tenía que mitigar y es su obligación. Entonces, ¿por qué va a cobrar los costos de la mitigación a la otra parte? Estamos hablando de que él no tuvo la culpa de que se hubiera violado el contrato. Y si partimos del principio de compensación total, que es poner a la parte dañada en la situación en la que se encontraría si no se hubiera violado el contrato, o sea, por eso nosotros siempre partimos de que la guía fundamental tiene que ser este principio. Si no existiera este principio, no tendríamos una columna vertebral. Tan es así que en el Task Force, porque eso es una pregunta excelente y siempre la hemos planteado y la hemos puesto bueno, esa pregunta no, pero me refiero, siempre hemos dicho, ¿qué pasaría si diferentes circunstancias ocurren? Tasas de interés, la mitigación, lo que usted está proponiendo, lo que usted está diciendo. Es muy importante, pero siempre regresemos al principio fundamental, que es la compensación total. Y siempre para tasas de interés, para mitigación, para lo que sea, si no regresamos a este principio, no vamos a entender qué tenemos que hacer. Y cada quien podría reclamar lo que a su juicio, y además lo que le conviene, lo que a su juicio corresponde y lo que le conviene. Pero si nosotros atendemos a esta situación, es cuál hubiera sido la situación de la parte dañada si no se hubiera violado el contrato. ¿Sí? Si no se hubiera violado el contrato, luego entonces no hubiera tenido que incurrir en esos gastos de mitigación, ¿sí? Entonces, efectivamente, ese caso no fue, lo platico fácil solamente porque quiero puntualizar que ahí aplicamos mitigación, pero tuvimos ahí éramos litigantes. Cuando nos metimos a trabajar con los expertos, que debo de decir que eran excelentes economistas, excelentes. Cuando trabajamos con ellos, el armar todo lo que es las proyecciones, ¿sí? Y tomar abajo todos los costos, más tomar la mitigación, tomó horas de trabajo y no fue nada fácil. Efectivamente lo que usted dice, pero teníamos que hacerlo, ¿no? Y pues bueno, no se dio todo lo que pedíamos, obviamente, porque era muy, pues no lo dieron, pero sí se ganó el caso y sí se recuperó una parte, ¿no? ¿Sí? Pero sí, es muy difícil tomar ese supuesto, pero la pregunta es eso, porque regresamos al principio y es que es el punto de partida, ¿sí? Y aquí quería yo decir esto. Este caso que es muy, muy interesante, que es el Bridas versus Turkmenistán, que algún día a mí me gustaría hacer un desayuno solamente para platicar de ese caso que a mí me ha enseñado muchísimo y es mi caso favorito porque habla de estadística y te hace, el tribunal arbitral hace un trabajo tan excelente del árbol de decisiones y le pone porcentajes y de cómo tuvieron que probar Bridas que iba a haber gas en la zona, como ahora se prueba, va a haber petróleo, no va a haber oro o no va a haber oro, etcétera. Entonces, ellos hicieron un trabajo excelente, ellos finalmente prueban que las reservas que ellos pensaban que iban a existir de gas existían en la zona porque había determinada cantidad de rocas de determinada naturaleza en la zona y por eso pudieron probar con el método Monte Carlo con más que razonable certidumbre que iba a haber gas. Entonces dijeron, efectivamente, pero no probaste con razonable certidumbre que ibas a tener ingresos. Porque descubrieron una carta, fíjense, y esto lo descubrió el tribunal arbitral, magnífico el tribunal arbitral, y descubrió una carta que estaba escondida, bueno, que no se dieron cuenta las partes, y esa carta decía que Rusia no le iba a dejar utilizar, dejar utilizar a Turkmenistán una vía para poder pasar el gas de Turkmenistán hacia toda Europa, Europa del oeste y occidental. Y entonces dijo, discúlpame, pero tú me estás tratando de ver la cara. Claro, lo dijeron de forma muy elegante, porque tú estás tratando de probar lo que no es probable. No puedes asegurarme con certidumbre, con más del 50% de certidumbre, que tú ibas a tener estos ingresos, porque mira, aquí está esta carta. Terminaron dándoles el reliance interest,
pero bueno, por otra situación que vamos a platicar. Pero sí es importante que además de que se tiene que probar que la pérdida fue el resultado del incumplimiento, aún y cuando lo pruebes, tienes que probar que ibas a tener ingresos. Con eso nos quedamos por ahora. Ahora seguimos. No vamos ahorita a analizar la opinión número 6 del Consejo Consultivo de la CISG, cálculo de daños en virtud del artículo 74, pero solamente quiero referir al primer párrafo de esta opinión que dice: el propósito del artículo 74 es ubicar a la parte agraviada en la misma posición en la que habría estado si no hubiera producido la violación del contrato, si hubiera ejecutado correctamente. Y hay que mencionar, el CISG utiliza igual que los PIC la distinción entre daño y perjuicio. Después vamos a ir al detalle, y aún así en la opinión aplica la fórmula BATFOR, la fórmula de la hipótesis diferencial. Solamente se los pongo. Esa también está en inglés, está en 20 idiomas, esta opinión. Cuando tienen un juicio, un litigio, y necesitan invocar la hipótesis diferencial, como el CISG forma parte del derecho convencional mexicano, tienen aquí una superfuente para argumentar que no necesariamente tienen que distinguir entre daño y perjuicios, sino pueden utilizar el concepto más moderno del interés de expectativo o expectation interest. So vamos a saltarnos esto A la 66. y vamos a... 66. Sí. 66. Estructurando reclamo de daños al tema, ustedes situándose que tienen que preparar una demanda por daños y perjuicios o reciben una y lo tienen que analizar para preparar una defensa. Adriana. En este sentido hay 3 puntos fundamentales. Primero va a ser el tipo de contrato. Segundo va a ser la medida del daño, de lo que estábamos diciendo, hasta dónde podemos llegar, que sería el performance interest, el cost of cure, basado en el pacta sunt servanda, o solamente la diferencia económica. Y también, punto 3, la evidencia disponible. Esos son los 3 puntos fundamentales. En cuanto al tipo de contrato… Lo voy a explicar. Ok, muy breve, como mencionamos, lo que vemos cuando estudiamos derechos son contratos bilaterales donde una parte presta un servicio y la otra paga, o entrega un bien y la otra paga. Los contratos sinalagmáticos, ahí tengo daños directos y consecuenciales. Esos sí, en un PPA, entrega de energía, compra-venta de gas, tengo todavía ese tipo de sistemas a nivel muy complejo, pero lo que más problemas causan y donde el derecho de daño de cierta manera no existe, no hay de esas jurisprudencias, salvo a nivel internacional, y muchos de estos en arbitrajes de inversión es lo que nosotros denominamos triálagmas sinalagmáticos, que son las asociaciones público-privadas, las concesiones, los joint ventures, donde ambas partes contribuyen activos. El contratista construye, opera durante 20 y tantos años, y el Estado o la otra parte da una concesión, que también es un activo, pero no hay un intercambio de bienes y dinero, o servicios con dinero. El contrato APP es un contrato de servicios, no es un contrato de bienes, sino, por ejemplo, una carretera de cuota. Carretera de cuota, uno construye, opera, el otro le da un permiso y además pide impuestos o tarifas, pero el dinero ¿de dónde viene? Pues de los que utilizan la carretera de cuota, el llamado mercado. Y los ingresos, estos flujos de efectivo, por regla general varían, porque si se utiliza más la carretera, hay más ingresos. Si se encuentra más petróleo, hay más ingresos. Si no se encuentra, no hay ingresos, ¿sí? Y eso es importante, y lo llamamos triálagmas sinalagmáticos, porque sí hay 2 partes, pero hay un tercero que es el mercado, de donde vienen los flujos de ingresos. La violación de una de estas 2 partes causa una afectación en los flujos de efectivo. Y ese hay que entender. Y los primeros que describieron con todo lujo de detalle está en el capítulo 3 y 5 de nuestro libro, donde pusimos toda una doctrina, donde nos dimos cuenta, esa situación específica requiere una nueva doctrina, un nuevo acercamiento, cómo analizar ese tipo
de casos. Eso es todo lo que… Es importante, no vamos a entrar al detalle porque podríamos tardarnos muchas horas y sí lo tenemos en el libro, respecto de los contratos complejos de larga duración, porque estos son básicamente los que terminan en perjuicios. Pero sí es importante quedarnos con el punto de partida. Regresemos rápidamente a la página anterior, por favor. Y decimos tipo de contrato. Pasamos a la siguiente, que es la 67, y aquí estamos hablando… Antes de analizar nuestro reclamo, situémonos, y les podría yo hablar de muchos casos en donde tuvimos que situarnos en qué tipo de contrato era, lo que dice el doctor. Un contrato sinalagmático, simplemente de compraventa, es muy distinto a las implicaciones que tiene respecto a daños y perjuicios que los contratos complejos de larga duración o los contratos sinalagmáticos. La principal diferencia: en el primer contrato hay un intercambio de precio por un bien o un servicio. En el segundo, como es un joint venture, por ejemplo, dos partes ponen bienes, uno el know-how, el otro la planta, pero no hay intercambio de precio. El dinero viene de un tercero, que es el mercado. Pongamos otro caso, la concesión. Bueno, una concesión carretera, una parte pone la construcción y el Estado pone la concesión. ¿De dónde viene el dinero? Viene de los que usan la carretera. Entonces, esta es la parte fundamental. Nos vamos hasta la página 74, por favor. Y pasando nuevamente al siguiente punto. Entonces, una vez entendido que para nosotros como abogados, como árbitros o como expertos en daños, es muy importante determinar el tipo de contrato. Después pasamos, ¿qué es lo siguiente importante? Lo siguiente importante es determinar cuál es la medida del daño. Y la medida del daño, como ya lo explicamos, es de dos, se divide, bueno, hay dos. La primera es en derecho civil, que es el principio de cumplimiento, que es el costo de reparación de incumplimiento, y es el punto de partida en el derecho civil que se deriva, como ya lo hemos explicado, de la máxima del pacta sunt servanda, que conduce al specific performance, que es el cumplimiento específico, el caso que ha mencionado el doctor continuamente, que es la alberca. ¿Hasta dónde podríamos llegar en el derecho civil? Bueno, tú no me diste la alberca con 10 centímetros de más, conforme a las especificaciones. Luego entonces construye otra vez. ¿Cuál es el costo? A mí no me interesa. O sea, podríamos ir hasta ahí porque el derecho nos lo permite, porque ese es el daño, porque ese es el principio, porque esa es la medida del daño. Pero si nos vamos al derecho inglés, el derecho inglés te va a decir, no señor, ¿cuál fue el daño? Si tú puedes vender esa casa con 10 centímetros más o 10 centímetros menos la alberca y el precio va a ser igualito. Luego entonces no tienes ningún daño. Y después vemos que aquí, en este derecho en específico, que es el derecho civil, que el principio es de cumplimiento, es la voluntad de las partes la que los une y además es la que se pretende proteger. La reparación al incumplimiento se da como una ejecución, como una obligación para cumplir con las obligaciones contractuales. Eso es lo que se protege. Y los daños simplemente van a servir como una manera de asegurar y de proteger ese cumplimiento. Ajá, y ya pusimos la diferencia entre uno y el otro. Y vamos al siguiente, que en el derecho, siguiente. 76. No, la 75, perdón. No, 75. 75. Estábamos ahí en el derecho civil, en el derecho anglosajón, y en el derecho anglosajón lo que tenemos es el principio del beneficio económico. Aquí la medida del daño, como lo explicábamos hace un momento con la alberca, es la diferencia en el valor de mercado. La expectativa de las partes es, ellos asumen que es simplemente obtener un beneficio económico. Cuando nosotros vamos al derecho civil, nosotros estamos tomando en cuenta
el beneficio que quería obtener la parte dañada de tener una alberca con 10 centímetros más. ¿Sí? Se protege ese compromiso, se protege el compromiso y la obligación y el derecho de una de las partes. Aquí no, aquí lo que van es a el beneficio económico y luego se considera que el derecho de daños protege solo la posición económica de la parte perjudicada, nada más. No es el beneficio económico, sino es, no es la voluntad de las partes, sino solamente es la parte económica. Y por lo tanto llegamos a esto. Es solo un reclamo de daños, o sea, una parte económica, una diferencia económica, dada por las condiciones de mercado básicamente, pero no se refiere al cumplimiento específico. Entonces, esa es la parte fundamental. Segundo punto que a nuestro juicio se debe de considerar cuando se hace un reclamo de daños. Primero, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer requisito que teníamos que tomar en consideración? Tipo de contrato. Y después vamos al segundo punto, que era la medida del daño, ¿ok? Y pasamos a la siguiente, por favor. Las medidas del daño que son usadas en diferentes jurisdicciones. Y ustedes van a decir, ¿por qué me hablas de daño, de medida del daño como specific performance, que sería basado en el cumplimiento específico? ¿Y por qué también me hablas de damnum emergens, lucrum cessans y derecho de expectativa e interés de confianza? Bueno, los otros son como el límite máximo a lo que podemos pedir. Ya vimos en el anglosajón que solamente es la diferencia económica, y en el derecho civil ya estamos diciendo que es el cumplimiento específico del interés de las partes. Ahora, el siguiente nivel de medida se divide en dos. Uno es damnum emergens y lucrum cessans, que es reconocido en Francia, Austria, México, CISG y el PIC. Y luego tenemos el interés de expectativa y, perdón por este and, lo vamos a quitar en la próxima presentación, que se nos fue, y el interés de confianza. Y estos son reconocidos en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en Austria y en el PIC. Por eso nosotros, una servidora, estando dentro del Task Force, ahí había una discusión y ellos decían, en el Common Law tenemos el interés de expectativa y el interés de confianza. Y en el Civil Law tienen ustedes el damnum emergens y el lucrum cessans. Y nosotros, o sea, y una servidora junto con la profesora Marbo de la Universidad de Austria, con la que he tenido el privilegio de trabajar en investigaciones muy recientemente, a invitación de ella, para mí ha sido un privilegio, y les explicábamos, no es cierto, eso no es cierto. No importa si tú estás en el derecho civil, y no importa si estás en el common law, en el derecho anglosajón, tienes países que utilizan el civil law y que también reconocen el interés de expectativa y el interés de confianza. Entonces, no nos confundamos, es independiente. Y los países que también tienen el civil law también reconocen el interés de expectativa y el interés de confianza. Y vamos a pasar ahora a las medidas del daño en general, con sus antecedentes históricos y con sus definiciones. La típica que también tenemos en México es la distinción entre daños y perjuicios, y ahí lo interesante es, no viene de los romanos sí tenían las palabras, pero no hay una clara diferenciación. Lo interesante de dónde viene esto fue una invención de la Edad Media, porque en la Edad Media el derecho canónico también tenía una prohibición de intereses, igual que en los países islámicos el día de hoy. Los intereses, cobrar intereses era un pecado casi mortal y solamente ciertos grupos podrían prestar dinero. Ustedes saben, en la Edad Media salen los primeros bancos, los Medici, los grandes financieros de los reinos, y los Medici dijeron, oye, si yo te doy dinero a alguien y no me paga de regreso, pierdo el capital, tengo un costo de capital, y pierdo mi ganancia, que son los intereses. Y se van con el Papa y dijeron, oiga, nosotros somos importantes, ¿no? Porque no olvidan, hasta Medici terminaron siendo papas, ¿no? Y
nos tienes que dar intereses. Y el Papa dice, no, yo no puedo cambiar la Biblia casi, ¿no? Pero algo que tiene el mismo efecto, le estoy daños y perjuicios. El daño es el costo de capital, el perjuicio es el interés que no pueden cobrar al no recibir dinero. Ahí salió. Eso es una invención del derecho canónico del Papa en la Edad Media, que hasta el día de hoy persistentemente sigue, inclusive en los PIC, inclusive en los CISG, aunque les enseñé la opinión número 6 antes, donde inclusive en el CSG aplican el expectation interest, que es la versión moderna como se debe pedir. Y ahí el tema simplemente, muy importante, lo que mencioné de los contratos de proyectos basados en flujos, donde el flujo viene del mercado, que compra el petróleo, que utiliza la carretera de cuota, que utiliza un hospital que se opera bajo un esquema de asociación público-privada. Bueno, en esos flujos de efectivo de un contrato que dura 25 años, donde durante los primeros 10 años se recupera la inversión y en los últimos años se crea una cierta ganancia si todo sale bien, si el proyecto opera como fue planeado, porque siempre puede haber algún tema económico, condiciones generales que causan la frustración de un proyecto sin que haya incumplimiento. Pues si yo tengo los flujos de efectivo, dígame, ¿cómo puedo yo distinguir entre daños y perjuicios? El flujo de efectivo es un perjuicio porque son cash flows y hay que admitir, los angloamericanos utilizan el término lost profit claims. Pero la verdad es mucho de este dinero entra y se va a los bancos, entra y se va al constructor, entra, se va por servicios. Ese dinero que entra de antemano a lo mejor tiene un margen de ganancia, pero no necesariamente son perjuicios. Y a ese se agrega que en muchos países la palabra perjuicio todavía tiene una connotación negativa. Y hay requisitos adicionales en el derecho suizo, por ejemplo, hay la posibilidad que el juez tiene la discreción de reducir perjuicios. El derecho austríaco todavía requiere la culpa grave para que se puedan pedir perjuicios. Eso ni recomienda pintar algo como flujos de cajas como perjuicios porque alguien se pone en una situación difícil. Y eso es importante para operar. Sin embargo, cuando estamos litigando en México, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta la distinción entre daños y perjuicios y ver cómo estructuramos un reclamo basado en una distinción artificial de algo y complicando las cosas, ¿no? Porque si A vende un coche a P, el coche es defectuoso, P no lo puede revender a C hubiera tenido una cierta ganancia, o el perjuicio es la ganancia entre P y C. Pero al otro lado podría aplicar el expectation interest. La compra de A por parte de P es un gasto y el diferencial al precio de venta es mi ganancia que voy a tener, mi daño que puede perder. Si dan cuenta, utilizar el expectation interest tiene una manera mucho más sencilla de determinar los daños. Respecto a las medidas de daño general, y créeme, esa distinción entre daños y perjuicios en la práctica para estructurar un caso es sumamente complejo. No sé si Adriana, si tienes algo que agregar. Sí, vamos a la página. Sí. Y aquí tenemos entonces el interés de expectativa. Como el doctor hace rato mencionaba, puede ser que si estamos hablando de un contrato simplemente sinalagmático, un contrato simultáneo, sí podríamos estar hablando de daños y de perjuicios. Por ejemplo, el cartoon freezer. ¿Cuál sería el daño? Bueno, el daño es el precio que yo pagué, el precio de una fábrica que yo no recibí. ¿Cuáles serían los perjuicios? Los perjuicios son todas aquellas utilidades derivadas de contratos que yo no pude cumplir y que no pude realizar ventas y que no pude tener utilidades porque no tenía el cartoon freezer que yo pedí. Entonces ahí sí estamos viendo que es un contrato sinalagmático, que es simultáneo y que íbamos a tener ciertas utilidades si nos hubieran entregado la planta de forma correcta. Ahora, cuando estamos hablando de contratos, de trialagmas, en donde ambas partes ponen bienes para obtener el flujo, para obtener la utilidad de un tercero, entonces estamos hablando de que ¿dónde estaría el daño? ¿Dónde está el daño? Ahí no hay daño. Digo, perdón, hay pérdida, hay un daño,
pero no hay pérdida y no hay perjuicios, hay simplemente perjuicios. Simplemente pedir las dos cosas al mismo tiempo en ese específico tipo de contratos, que sería damnum emergency lucrum cessans, simplemente nos va a llevar a un doble conteo. Y nos va a llevar a un doble conteo. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué me lleva a un doble conteo si en los trialagmas yo pido al mismo tiempo el damnum emergens y el lucrum cessans, los daños y los perjuicios? Porque el menoscabo no existe, al venir la fuente, el recurso de un tercero. Lo que resulta es que cuando nosotros obtengamos nuestro flujo, vamos a recuperar nuestra inversión inicial. Luego, entonces, yo no tengo por qué pedir daños y perjuicios. Si yo llego y digo, oye, en esta carretera, dame lo que yo invertí para construirla, pero también dame todos los flujos que yo iba a obtener si me hubieras dejado seguir utilizándola, entonces yo como tribunal diría, yo no te puedo dar los dos, porque de esos flujos que tú ibas a obtener en el futuro, ibas a repagar tu inversión inicial. Luego entonces llegamos a la siguiente pregunta, que es financiera. Oye, perdóname, pero es que yo no fue negocio. Yo tengo aquí una pérdida cuando hago esta comparación, yo perdí. Bueno, esa es mala tarde. Eso fue un mal negocio tuyo. No calculaste bien el aforo, las situaciones económicas cambiaron y no pudiste recuperar tu inversión inicial. Eso ya no es tema de causalidad, ni se deriva de un incumplimiento contractual. Entonces, aguas con eso. Cuando estamos en el tema de los contratos trialagmáticos, estamos hablando fundamentalmente de que tenemos perjuicios y si pedimos estos perjuicios, en esos perjuicios íbamos a recuperar la inversión inicial o no. Y entonces lo que deberíamos de pedir en esos casos es solamente perjuicios o el interés de expectativa, nada más. Pero no podríamos pedir las dos cosas al mismo tiempo. Por eso decíamos que era muy importante ver el tipo de contrato y la medida del daño. Medida del daño, como hasta dónde puedo pedir, y después, dentro de la legislación de la que estamos tratando, ver qué me permite. Puedo pedir derecho de expectativa o el reliance interest, o puedo pedir el damnum emergens y el lucrum cessans, dependiendo de lo que me permita la ley. Licenciado. Gracias. Y el costo del dinero, o sea, si me regresan mi inversión de $1,000,000 de pesos que invertí hace 10 años, ese $1,000,000 de pesos hoy, pues es una vacilada. Licenciado, no vacilada, pero licenciado, tiene usted toda la razón. Vamos a hablar de eso en específico. Vamos a tener un caso planteado con números. Eso ya sería cómo lo cuantificamos, y eso ya sería, lo vamos a ver en esta misma sesión. Sí, lo vamos a ver, y eso es un tema en específico que sí tiene que ver cómo, pero ya está en cuanto a la cuantificación. Ahorita lo que queremos que quede claro es hasta qué medida del daño puedes pedir, hasta qué, dependiendo del tipo de contrato, pero efectivamente eso ya es parte de la cuantificación y lo vamos a explicar más adelante con un ejemplo con números. Pero si usted, a lo que usted se refiere es a que hay que tomar en cuenta el valor de dinero en el tiempo para poner a la parte dañada en la situación económica en la que se hubiera encontrado si no se hubiera violado el contrato. Y eso efectivamente estamos totalmente de acuerdo y lo veríamos en la parte de cuantificación. Pero ahorita lo que queremos lo que queremos estar presentando es cómo se estructura el daño. Tomar en cuenta el tipo de contrato que puede ser sinalagmático o trialagmático, número uno. Y vemos que en los sinalagmáticos podemos pedir tanto los daños como los perjuicios,
sí lo podemos pedir al mismo tiempo, pero tendríamos que hacer ajustes cuando lo estamos pidiendo, para no hacer una sobrecompensación y para no hacer una doble compensación. Se tiene que hacer. Y hay legislaciones, dice, pero ¿por qué lo tienes que hacer? Porque así lo marca la ley. Nuestra legislación solamente te permite daños y perjuicios. Nuestra legislación no te permite pedir el interés de expectativa, no te lo permite. Entonces yo tengo que ver qué ley es aplicable. Si la ley aplicable es la mexicana, entonces tengo que irme a lo que son los daños y perjuicios. Si estamos hablando de un tipo que es sinalagmático, no pasa nada. Es las manzanas, si hiciera un contrato entre manzanas, las manzanas que no recibí son y que yo pagué, ese es mi daño. Pero yo hubiera tenido una ganancia por venderlas. Bueno, entonces es el valor de venta menos el costo y es mi utilidad. Pues así lo podría hacer porque es un contrato que es sinalagmático, pero si no estamos hablando de un contrato sinalagmático y estamos hablando de un trialagma, esto no funciona. Esto no funciona porque, como lo decíamos, el flujo viene de un tercero y ese flujo sirve para repagar la inversión inicial. Y ese va a ser nuestro problema, que cuando estamos en legislaciones como la mexicana, no podemos pedir en este tipo de contratos daños y perjuicios al mismo tiempo. No se puede, porque entonces llegaríamos a la doble compensación. Nada más podemos pedir perjuicios. ¿Cuál es el problema de que nada más pidiéramos perjuicios? Que sería lo correcto. Que cuando tú llegas a un tribunal arbitral o cuando tú llegas a un juicio y solamente pides perjuicios sin que haya un daño, generalmente hay una renuencia. Y no, es muy difícil que te lo den. Por eso nosotros tenemos que hacer la estructuración en cuanto a lo que basa la ley, daños y perjuicios, y hacemos los ajustes respectivos. Pero sí, cuando llegamos a los trialagmas, que son las concesiones carreteras, por ejemplo, que son los joint ventures, ahí sí es muy difícil. Para terminar, tenemos el tiempo por encima, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo trabajamos eso? Como base tomamos la hipótesis diferencial, es decir, la pregunta, ¿cuál hubiera sido la situación económica para la parte dañada sin incumplimiento? Es nuestro punto de partida, independientemente si me voy directamente al expectation interest o si me voy por daños y perjuicios. Si me voy por daños y perjuicios, lo divido, aplico una fórmula que está en una tesis de la Suprema Corte de 1942, que utiliza la palabra diferencial, y de ahí saco la sopa. A lo mejor me apoyo también con la opinión número 6. Y básicamente lo que se tiene que construir es, la realidad lo tienen. La realidad lo tienen hasta la fecha de la evaluación y de lo que pasó después con su proyecto a partir de la evaluación, que puede llegar hasta una pérdida total de su inversión. Y después, al mismo tiempo, tengo que reconstruir a partir del momento de la evaluación la situación financiera y económica que hubiera existido de la inversión en ausencia de la evaluación. Y ahí tengo dos fases, uno es hasta el laudo y la otra ya es por el futuro, donde se vuelve más difícil, y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. O me voy a lo que se llama la inversión hundida, la inversión perdida, el sunk investment, el interés negativo, donde la pregunta es, ¿cuál sería la situación económica para la parte dañada si no se hubiera celebrado el contrato? Típico caso, una de las partes termina ilegalmente un contrato a largo plazo y la otra parte dice, bueno, lo que cobro es mis gastos que efectué, que no hubiera efectuado si no hubiera entrado al contrato. Es la fórmula del interés negativo de Rudolf von Ehring, y es mucho más fácil de comprobar porque los gastos puedo comprobar, pero tengo que hacer bien, lo tengo que relacionar con la obra real, no con el programa de trabajo, y está bastante minucioso hacerlo, pero es menos incierto que estimar que iba a pasar en el futuro.
Y esa misma hipótesis diferencial se aplica a la fórmula de causalidad con la pregunta, ¿hubiera ocurrido el daño sin el incumplimiento del contrato? Y yo creo que aquí cerramos este bloque. Bueno, es importante. Simplemente yo creo que es muy importante decir que la hipótesis diferencial o el but-for es muy útil para estructurar los daños porque tiene 3 dimensiones y esto sí es lo más esencial del curso, podríamos decir. Primero, es un método para determinar la causalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar la situación actual y tenemos que compararla con la situación si no se hubiera dado el daño. Y esto es lo que nos va a dar la causalidad. Luego, es un método para la determinación del daño. Es decir, a estas 2 situaciones, que es la situación actual y la situación con el daño, le tenemos que poner números. Por eso decimos que es un método para la determinación del daño, la diferencia cuántica entre la situación sin la violación y con la violación. Y punto número 3 es la metodología idónea para cumplir con el principio de compensación total. Y esta es la parte medular de todo el curso. Si ustedes entienden esto, entendieron toda la teoría de daños universal que va a existir hoy y para siempre, desde 1855, cuando la descubrió Mommsen. Y si nos quedáramos solamente en este punto, entenderíamos todo y sería fantástico, fantástico, entenderíamos por qué tenemos las medidas del daño y por qué es importante el contrato, el tipo de contrato. Solamente quedémonos aquí, de verdad, con eso yo estaría feliz. Esta parte, solo esta parte. Miren, metodología aplicable para cumplir con el principio de compensación total. Cuando nosotros aplicamos este método y sacamos ese diferencial correctamente con la evidencia que tenemos y le decimos, mira, aquí está la evidencia y esto se verificó y luego esto hubiera ocurrido si no se hubiera violado el contrato y mira, te demuestro que estos son los números y lo ligo a cada uno de los eventos, le pongo un número, una cuantía a cada situación, luego entonces me sale la diferencia y ¿saben qué? Cuando te sale la diferencia, eso es lo que sería el interés de expectativa. Entonces, llegamos a la conclusión básica y fundamental, que el but-for nos sirve para cumplir el principio de compensación total, que no es otra cosa más que el interés de expectativa. Y si tú me dices, entonces, ¿el interés de expectativa bien manejado equivale a compensación total? La respuesta es sí. Y si tú me dices, entonces si aplicas el but-for, cumples con el principio de compensación total, sí. Y si tú me preguntas, oye, entonces el resultado de aplicar el but-for es que nos va a dar el principio, el interés de expectativa, sí. Entonces vean cómo el derecho de daños y esta doctrina es realmente, cierra el círculo y por lo tanto la hace la adecuada. Con eso yo me quedaría. ¿Una pregunta? Sí. Sí, perdón. Hola. Una pregunta. ¿Hay algún tratamiento, tanto desde la parte normativa del contrato como la medición de los daños, y ahora que está muy de moda todos los temas de corrupción, algún tratamiento sobre cláusulas abusivas o cláusulas que pudieran ser ilegales, ilícitas o inclusive nulas, hablando parcialmente sobre el contrato, solo de algunas cláusulas? Eso a mí me parece que eso es un tema súper interesante. Lo podemos abordar en la parte de preguntas, ¿sí? Y además yo le digo una cosa, a mí me parece que eso sería tema de un desayuno. Lo vamos a invitar. Le vamos a invitar y vamos a platicar sobre eso. Pero ahorita pasamos a esta pregunta. Lo que sí me gustaría es que nos fuéramos rápidamente a la 82, que es rápidamente, por favor. Ajá, entonces aquí, llevémonos estos. Ok. Bueno, me dice el doctor que, bueno, estas preguntas ya se hicieron, por favor, tómenle foto, es esto es, pues es la pregunta clave bajo la hipótesis diferencial, ¿sí? Y después yo le preguntaría al doctor, yéndonos a la página 83, y es la última página que le haríamos al doctor, pero por favor, la 82, regresémonos un segundo. Por favor, guarden esto, tomen foto o lo que ustedes quieran. Pero, con respecto al interés de expectativa, acuérdense, ¿cuál hubiera sido la situación económica de la parte dañada sin el incumplimiento?
Eso háganle, y es el punto de partida. Con respecto al interés de confianza, es toda aquella inversión que yo hice creyendo que se iba a llegar al contrato, pero que si yo hubiera sabido que se hubieran presentado estas circunstancias, yo no hubiera firmado el contrato, yo no hubiera invertido. Entonces, ¿cuál sería la situación económica si no se hubiera celebrado el contrato? Es decir, si yo hubiera sabido que estas gentes hubieran actuado de mala fe, yo ni siquiera hubiera entrado al contrato. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la inversión inicial? Y luego la pregunta con respecto a la causalidad también nos la responde este vote for, que es, ¿hubiera ocurrido el daño sin el incumplimiento del contrato? Apliquemos el vote for, comparemos las dos situaciones y ahí va a resultar la respuesta correcta. Y la página 83 yo le haría 2 preguntas al doctor, que es, si aplicamos la hipótesis diferencial o el vote for bajo el derecho civil y el derecho anglosajón, ¿cuál es la diferencia de aplicar esta en el derecho civil y en el derecho anglosajón? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, ya lo vimos antes con el de la alberca. La diferencia está en 2. Primero, ¿cuál es el threshold? Si el threshold, la comparación es el cumplimiento como tal, como el derecho civil, lo que se debe es el cumplimiento, o es un beneficio económico, y ahí tengo la diferencia. Y lo que nos dimos cuenta recientemente, que el diferencial depende del método de evaluación. Si es un método abstracto de valores de mercado, llego normalmente a valores mucho más bajos que si tomo lo que se llama evaluación en concreto, que es el costo de reparación, y esa es la diferencia fundamental. Sin embargo, no nos debemos engañar. Los países angloamericanos son mucho más liberales en cuanto a reclamos de daños. Permiten fórmulas, inclusive econométricas. Adriana mencionó el tema de Monte Carlo, que es una cuestión econométrica que hacen economistas para determinar probabilidades, que se utiliza para determinar la probabilidad de encontrar petróleo. Es un método muy típico para la exploración de petróleo, que después, como debe ser el mismo método, se utiliza después en un caso de una terminación ilegal de una concesión, un permiso, una licencia, cuando se calculan daños, y ahí, aunque digamos el civil es por cumplimiento y parece que salen más daños, no necesariamente, porque depende mucho del estándar de prueba, depende mucho de los métodos, y varios métodos que se utilizan en arbitraje e inversión en muchos países, inclusive Alemania se está discutiendo, dice no, esto no podemos hacer, eso es muy americano, tiene que ver con mercados de valores, donde hay en Alemania hay el 3% de empresas están en la bolsa, no puede aplicar capital market methods, y hay ya una discusión actual muy interesante sobre esto, pero hay diferencias y los tengo que tomar en cuenta, y como le mencioné, lo más difícil en México es cómo opero la distinción entre daño y perjuicio cuando tengo un contrato de flujo de efectivo, y la palabra perjuicio per se, me conviene utilizar los profits, porque el tribunal arbitral y cualquier juez escucha los profits, tú quieres alguna ganancia indebida. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hablamos de cash flows, no hablamos de daño, no hablamos de cómo se manejan las palabras en esto, es un gran arte. No es tan sencillo como de primera vista se ve, pero el instrumento fundamental es esta hipótesis diferencial, hace estas preguntas, y la tesis de 1942 que utiliza la palabra diferencial. Lo que sigue es, con buenos litigantes, no sé si aquí hay seguramente, llevar casos a la Suprema Corte que no versan sobre daño moral, sino que versan cómo importar estos conceptos que ya existen de 1855 al derecho mexicano, porque el derecho francés, la diferencia de daños y perjuicios les vale un cacahuate, tienen daño económico, mercantil y cualquier otro concepto, pero esa diferencia, aunque esté en la ley, simplemente se ignora, pero con este tenemos que vivir cuando litigamos en México. Bueno, como ustedes podrán ver, simplemente el doctor tiene un acervo jurídico impresionante, pocas veces visto, y si le doy una pregunta, pues se va a extender más, pero por favor, la tengo que hacer. ¿Cuál es la diferencia de aplicar la hipótesis diferencial en los daños, en los perjuicios y en el interés de expectativa?
Pero rápido, por favor, Yo os aplico- doctor, porque me están presionando de tiempo, por favor, rápido. No, usted sabe que nosotros sabemos que usted es una Bueno, los enciclopedia. daños y perjuicios los separo, aplico la hipótesis diferencial o los daños, los separo artificialmente de los perjuicios y después los sumo otra vez. Y si voy y tener esta expectativa, estoy más directo, más claro, las pruebas, es más transparente el método, pero si me obligan a diferenciarlo, es básicamente, es más complejo con diferenciar daños y perjuicios, salvo que tú tienes otra opinión. Bueno, solamente que los economistas y una servidora siempre hemos coincidido en que este Bot-for se debe de utilizar tanto para daños, como para perjuicios, como para interés de expectativa, como para interés de la inversión inicial. Siempre te sirve, siempre te sirve. Yo me quedaría con eso. Muchas gracias. Creo Bueno, que ahorita… sí, hasta aquí yo creo que estamos cerrando muy bien el bloque 2 sobre tiempo, así que 5 o 10 minutos máximo, si les parece bien, de receso, para ya continuar con lo que sigue de este seminario, La cuantificación. que viene cuantificación, así es.